Como sabéis, todas las que estáis aquí, el 7 de noviembre del 2015, con una gran manifestación en Madrid, las mujeres cristalizamos un clamor que desde diversos frentes, de diversas organizaciones, incluso mujeres solas por su cuenta, venían reclamando desde hace años, y es que la violencia machista se considerara una cuestión de Estado. Bueno, un año y unos cuantos meses después de ese famoso 7 de noviembre de 2015, una comisión parlamentaria se puso mano a la obra y después de 6 meses de trabajo y la comparecencia de 66 expertas y expertos, el pacto se presentó en el Congreso el 24 de julio de este mismo año para pasar su primer trámite parlamentario. Luego, el 28 de septiembre, con 278 votos a favor y 65 abstenciones de la parlamentaria de Unidas Podemos y alguna parlamentaria del Grupo Mixto, el pacto resultó finalmente aprobado. Porque el pacto ha desdeñado o ha evitado, no sé hasta qué punto, si una cosa o la otra, hablar de violencia machista. Y esto no es secundario, es decir, el combate por las palabras es importante. No es secundario porque llamarle violencia de género significa poner el dedo, poner el foco en quien la sufre, pero llamarle violencia machista significa poner el foco en las causas. Y eso, en mi opinión, es un elemento que de alguna manera, ha determinado el desarrollo posterior y el planteamiento inicial y el desarrollo posterior del pacto. Después hay otra razón para este desentendimiento, y es que todo esto a lo que aludía antes la compañera que nos ha presentado, que es la moderadora, que es el que hay un feminismo institucional que es muy visible, que es un feminismo que ha desarticulado y ha desactivado el potencial transformador que tienen los feminismos. Y ese feminismo se ha hecho con un discurso que hace que nos justifiquemos con el asunto de que las mujeres muertas hay que guardarle un minuto de silencio, muertas, no asesinadas, hay que guardarle un minuto de silencio, y que eso de alguna manera pone de manifiesto que el poder está muy interesado por eso. Eso es una puesta en escena, eso es una puesta. Pues porque el Estado es de estructura jerárquica y patriarcal. Y le estamos pidiendo a ese Estado que consolida y que justifica la desigualdad que nos afecta fundamentalmente a las mujeres, a la mitad de la población de este país. Le estamos pidiendo a ese Estado un pacto que luche contra la desigualdad. Le estamos pidiendo a ese Estado jerárquico una manera de trabajar que no sea jerárquica. Le estamos pidiendo a ese Estado que dice que las personas somos soberanas, pero que usa nuestra soberanía, por ejemplo, en el caso de las mujeres, para que no podamos decidir sobre nuestros propios cuerpos, y en el caso de la ciudadanía en general, para que no podamos decidir ni siquiera sobre nuestra propia muerte. Es decir, un Estado que se hace con la soberanía de los sujetos y que la utiliza y dice, no, ahora la soberanía es mía y yo soy la que decido. Un Estado que habla de salud sexual y reproductiva en lugar de hablar de derechos sobre el cuerpo de las mujeres. A ese al que le estamos pidiendo que haga un pacto para que nos salve de qué. Bien, de todas maneras, en la comparecencia, en la más crítica y más interesante, había un elemento en el que se coincidía, y era pedir explicaciones de por qué la subcomisión no había partido de un análisis previo antes de meterse en proponer medidas. De un análisis crítico sobre la situación, de un análisis de lo que había, de lo que se ha hecho, de lo que ha quedado por hacer y de cómo se han hecho las cosas. En eso, por ejemplo, en concreto, de un análisis de la incidencia de la ley de 2004, para empezar, de 2007, de 2004, ¿no? Eso. Pues para empezar, del análisis de la incidencia de esa ley, para empezar a construir algo. Pero bueno, esto son las medidas de carácter educativo que el pacto contiene, que están en ese bonito epígrafe que se llama la cultura de silencio. Ni una sola es una medida distinta de las medidas que ya se hacen en el pacto. Ni una. Cuando digo ni una, quiero decir ni una. Porque además, como hoy he sido docente, y 2 años de coeducación, como se llama, coordinadora de coeducación, ya no me acordaba cómo se llama. Pues lo sé. Ni una sola medida es original, es decir, están todas tomadas de Andalucía. Pero el problema es cómo ha funcionado y cómo siguen funcionando las medidas esas en Andalucía. En Andalucía llevamos segundo plan, vamos por el segundo plan de igualdad y coeducación, y en UTIA hicimos hace 4 años un análisis de los resultados del primer plan,
yendo no solo a los elementos de carácter cuantitativo, que es lo que mide la Junta, que entra en el SENE, que dice cuánto alumnado, cuánto profesorado participa, que por otra parte es obligatorio participar, sino yendo a si los planes estaban sirviendo, los planes y los programas de igualdad estaban sirviendo para cambiar la mentalidad del alumnado, para cambiar la mentalidad de la familia, para trabajar la coeducación también entre el centro escolar con la familia, para realmente formar al profesorado, para convertir los espacios educativos en espacios educadores también, no que la coeducación sea solo coexistencia, etcétera, etcétera. El resultado al que llegamos en ese análisis, por resumirlo, digo el que hicimos en UTED, que pueden ustedes ver en la página web, fue que el alumnado salía con 16 años de los centros, con 17 de los centros educativos, más machista que había entrado. Porque claro, cuando no se lucha activamente contra el machismo, contra lo estereotipado, contra lo patriarcal, lo que se hace es afianzar los papeles, los roles masculinos, los roles femeninos, las ideas machistas, o sea, a eso le añadimos todo un contexto de publicidad y de educación informal a favor del patriarcado y del machismo, evidentemente pasan más cosas. Entonces, desde el punto de vista de la medida educativa, el pacto no puede ser más decepcionante. Nosotras en Izquierda Unida decíamos que el pacto de Estado sería feminista o no sería. Y también poníamos en cuestión el hecho de que se llamara esto un pacto de Estado. ¿Por qué? Pues porque, para empezar, aunque ha habido rondas de contacto, aquí no estaban los parlamentos, ni los gobiernos autonómicos, y también son Estados. Aquí no han participado los ayuntamientos, ni los plenos, ni los gobiernos locales, y también son Estados, son tan Estado como el gobierno central. Y sobre todo no ha estado la sociedad civil organizada, es decir, ha sido un pacto que aunque ha tenido participación directa o muchas veces indirecta de muchas organizaciones feministas, bueno, no ha habido una participación real de abajo arriba, ¿no? Sino porque carece de una visión integral de lo que son el conjunto de violencias machistas que sufrimos, soportamos, padecemos, toleramos o por las que nos manifestamos la inmensa mayoría de las mujeres. De manera que hace un foco principal y fundamental sobre la violencia que se ejerce de las parejas o exparejas. Pero esto no es la realidad que nos ocurre a las mujeres. Y basta con que veamos cuántas violencias se han dejado al margen de este pacto de Estado, si hacemos un breve repaso de la actualidad más inmediata, que no pase por las banderas, pero que sí pase por la realidad material que vivimos las mujeres. Bueno, pues todo eso que forma parte de la realidad material que vivimos todos los días, desde hace mucho tiempo, no está en el llamado pacto de Estado contra la violencia machista. Y no está, algo comentaba Pura, porque se decía que tenía que llegarse a un consenso. Y yo, leyéndome las actas del Congreso, ya he sabido lo que era el consenso. El consenso era que si el PP, fundamentalmente, o el PSOE no estaban de acuerdo, o si el gobierno no estaba de acuerdo, la medida, aunque tuviera mayoría aritmética para entrar en el pacto de Estado, el gobierno decía que él no se sentía vinculado. Con lo cual, esto de la separación de los poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, pues tampoco parece que sea una realidad, ni mucho menos, ¿no? Esa era la manera de llegar al consenso, es como de Juan Palomo, ¿no? Yo me lo guiso y yo me lo como, lo que yo diga que sí, sí, y lo que yo diga que no, pues no. Bueno, pues todo esto es lo que no viene en el pacto de Estado. ¿Hay medidas que son positivas? Pues, hombre, alguna habrá, ¿no? Sí, seguro. Ahora bien, ¿eso nos va a salvar el que hayan llegado a un acuerdo, a un pacto de Estado generado por consenso del Partido Popular? ¿Nos va a salvar a las mujeres de una sociedad en la que vivimos que es patriarcal y machista y capitalista? No, creo que hemos aprendido lo suficientemente como para saber que no. Luego lo que nos queda, que es la esperanza, no solamente de las mujeres que estamos aquí, sino de todas las mujeres, es pues continuar en la lucha. Y tenemos dos objetivos fundamentales, que es saber si podemos tomar la calle las mujeres y poner la política en la tierra de la realidad y no de las banderas y las cosas o las agencias del medicamento, que ahora parece que son muy importantes, que es el día 25 de noviembre tomar las calles desde el feminismo y queriendo superar una sociedad que nos mercantiliza, como es la sociedad y el modo de producción capitalista, y el 8 de marzo hacia una huelga general de las mujeres, donde volvamos otra vez, como el año pasado,
a tomar las calles y a plantear que, bueno, que nos vamos a organizar, que no nos vamos a callar y que vamos a seguir exigiendo y peleando por cambiar una sociedad como la que tenemos, que asesina a las mujeres, que discrimina a las mujeres y que nos convierte en una mercancía, y que queremos otro modelo de sociedad y otro modelo de Estado que cuente con nosotras, desde luego, como lo que somos, seres humanos con derechos como cualquier otro ser humano, y que los queremos que desde el grupo parlamentario, desde Unidas Podemos y la parte que nos toca ECO, Izquierda Unida y Podemos y en Marea y en Cómo Podemos, ahí todo ese batiburrillo que tenemos en el Congreso, yo puedo asegurar que nos hemos dejado la piel y hemos trabajado, y sobre todo las compañeras, las diputadas, se han dejado la piel y es increíble. También me gustaría comentaros que, a pesar de todo lo patriarcal que es la política dentro de nuestra subcomisión de la subcomisión, porque realmente aquello era como una subcomisión de la subcomisión por la cantidad de grupos políticos que estamos ahí, ha sido todo muy diferente a lo que es la política en general, porque se han vivido cuidados, se ha vivido sororidad, se ha vivido respeto, y me parece que todo eso es todo lo contrario de lo que estamos acostumbradas a ver habitualmente en los medios, en el Congreso, en el Pleno, en cualquier sitio. La abstención ha sido algo que se ha comentado mucho en los medios de comunicación, pero realmente lo que se hizo fue en la subcomisión, se votó a favor, el siguiente paso fue la comisión, y de la comisión fue al plenario, fue al Congreso. Desde el grupo parlamentario se hizo lo que sería una enmienda a la totalidad, pero aquí en este caso son votos particulares, para que eso pudiera seguir adelante y se aprobaran, de hecho, votos particulares en el Pleno, en el Congreso, que no se aprobaron anteriormente. De hecho, solo se aprobó uno, que estaba por unanimidad, si tú dime qué parece, ¿eh? Y luego otras 5 medidas del grupo parlamentario. Dentro de todo esto, yo no sé si decir que estamos contentas o estamos tristes. Evidentemente, contentas no es la palabra, y tristes tampoco, porque, como os he dicho antes, nos hemos dejado la piel. Hay cuestiones que para nosotras son muy importantes, y una de ellas es el artículo 1 de la ley de 2004, la Ley Integral de Violencia de Género, y es que resulta que esto, quitando las medidas que están más en la nebulosa, que son medidas que afectan a los medios de comunicación, por ejemplo, al deporte, o incluso se ha metido directamente un plan de igualdad para Radio Televisión Española, y eso sería a través del grupo parlamentario, lo tengo que decir, y hemos dicho que tenían que ser muy responsables porque es la televisión de todas. Entonces tienen que predicar con el ejemplo, y no podemos estar viendo cuestiones como Sostre por ahí, que por fin hemos conseguido que se vaya ese programa que no aportaba absolutamente nada, excepto machistas y misóginos, a la televisión, y eso es algo que puede ver cualquiera. Y claro, el problema es que solo está en el ámbito de la pareja y la expareja, pero es que resulta que esto, ¿qué hace? Pues que haya como mujeres de primera y mujeres de segunda, porque dependiendo de si tú tienes pareja o no tienes pareja, se te van a aplicar unas determinadas medidas u otras. Y esto, evidentemente, es algo que tenemos que salir del concepto de violencia de género, y quizá deberíamos meter en violencias patriarcales, violencias machistas. No sabemos exactamente cuál sería la mejor denominación, pero está claro que violencia de género se queda corto, porque la sociedad ahora mismo está muy por encima de lo que ha salido del Congreso. Entonces, yo creo que a ninguno va a extrañar si digo que aquí faltan muchos actores y sobre todo muchas actrices que no hemos podido estar ahí, porque ese es nuestro pacto de Estado. El contenido del pacto, sí, correcto, ¿vale? Salió de venga, vamos a ver qué podemos hacer para no vetarnos unos a otros. Decía la compañera, ¿el tema de vientres de alquiler? Pues sí, Ciudadanos vetó el tema de los vientres de alquiler. Y ya sabemos que tienen un proyecto de ley presentado en el Congreso, evidentemente. Entonces era en el momento que se iba a generar un poco de discusión por un sitio o por otro, no. Por eso es un pacto de mínimos también, que lo habréis escuchado muchísimas veces. Para poder implementar un montón de medidas se necesita dinero, pero es que resulta que no hay dinero. Y aquí estamos más pendientes de banderas que de asesinatos a mujeres.
Oiga usted, seguramente si fueran otras personas a las que asesinaran, a lo mejor, si fueran cualquier político, y no quiero por supuesto con esto decir nada contraproducente, pero si fueran personas que para ellos tienen mucho más peso, pues seguramente hubieran implementado muchas más medidas de las que han hecho con nosotras. Al fin y al cabo solo somos mujeres, que importamos. Si no hacemos nada, solo trabajamos el doble, cobramos menos, estamos de un sitio para otro, estamos para todo el mundo. ¿Qué pasa? Si somos generosas, no somos violentas, ellos lo tienen todo. La desigualdad que vivimos en la sociedad entre mujeres y hombres está claro que es la base de toda la violencia machista. Entonces, si no hacemos un plan de Estado que esté encaminado justamente a erradicar eso, ¿cómo vamos a poder llegar a la punta del iceberg? Que ya sabemos que hemos visto todas, ¿no? El dibujito este del iceberg, de que hay 3/4 partes por debajo del agua y una parte por encima. Luego, no se contemplan medidas que lleven a despatriarcalizar realmente la justicia. Y aquí tengo un dato que a mí particularmente me llama la atención, y es que o desoyen las voces de las víctimas, o supervivientes, depende del momento en el que lo miremos, o se sobresee el 40% de las denuncias por violencia de género. Esto me parece que es bastante importante. Yo normalmente las comparecencias se han hecho en función de quién o dentro del grupo parlamentario se ha decidido que vaya. Y entonces yo puedo decir que dentro del grupo parlamentario de Unidas Podemos, pues lo que se ha intentado es escuchar un poco todas las partes para poder llegar ahí a algo, a unas medidas que estuvieran ahí, que se pudieran implementar. Y luego el tema de las medidas también, eso es algo que ha costado horas y horas y horas y horas de decidir, hablar, ver cómo se podía, ver cómo no se podía, ver cuál iba a ser también la reacción dentro de la subcomisión una vez que llegara a debate, ver cómo iba a seguir a la comisión. Y yo no puedo decir, lo único que si queréis pues eso, hablar es por preguntar alguna cosa de la parte interna que os pueda responder, y yo creo que por mi parte, para dejar paso lo más gratificante de esa parte es que yo creo que el movimiento feminista no nos castiga por ello, sino todo lo contrario. Me incluso me han dicho, ¿por qué no hay votado en contra? O ¿por qué tal? O sea, no te dan no, un no, ¿por qué no estás en ese pacto? Pues no estamos en ese pacto porque ese pacto no va a cambiar nada. Eso seguro. Entonces, respecto a una de las cosas que se repite mucho de víctimas de primera y de segunda, me parece un ejemplo muy claro de eso el caso de los Sanfermines. Que por qué, por ejemplo, esa víctima está en Zaragoza, siendo juzgada. Está ahora mismo en un hotel o en casa de alguien que conozca, sola, sin su familia, sin su red de apoyo, durante estas 2 semanas. ¿Por qué? Pues porque por foro o por competencia de los juzgados, como no es una víctima, no ha sido violada por su pareja, no tiene derecho a que la competencia la tenga el juzgado de su domicilio. Entonces eso es víctima de segunda. Luego, respecto del presupuesto, pues igual, lo que decía el otro día, llevan 2 meses, no hay ninguna medida todavía activada, y además es genial porque tú vas al Congreso e instas a los municipios a que hagan cosas contra la violencia machista. Pero luego vas a un municipio y presentan una moción en la que instan al gobierno a que haga cosas contra la violencia machista. Y tú vas a los dos y te dices, pues están quedando con nosotros, ¿no? ¿O cómo va este juego? Porque luego realmente nadie, donde puede, no lo hacen, ¿no? Y luego las ausencias. Evidentemente hay una ausencia del movimiento feminista, no me voy a repetir más, y luego hay una ausencia de independencia, de una evaluación independiente, entre ellos el observatorio independiente que iba a evaluar si se estaba cumpliendo realmente el pacto y cuál era la situación respecto a la violencia machista en la sociedad, pues se ha votado en contra y no va a salir adelante el observatorio. Entonces el PSOE vota en contra y eso es pues, una muestra de la falta de voluntad, ¿no? Es que no podemos seguir hacia adelante si no valoramos lo que ha funcionado. Gracias a usted ya tenemos la evaluación de la parte educativa, pero todo lo demás. Y bueno, yo sobre todo creo que el pacto de Estado
carece de tres esenciales. Uno, para mí, la educación, porque evidentemente la educación va a ser la herramienta que va a luchar contra esas violencias machistas y, como hemos dicho, no es los asesinatos, que eso es el último punto, sino las causas de la misma. O sea, si no se cambia el modelo educativo, no va a cambiar la sociedad. Por otra, el segundo es que los hombres, yo sé que eso no, todo el mundo no, pero es verdad que en el pacto no hay una inclusión de los hombres. Me alegra mucho que haya hombres hoy en la sala, pero los hombres en el pacto de Estado no están invitados. O sea, no hay ninguna medida preventiva o de sensibilización de los niños, de los hombres en el pacto. Creo que las únicas medidas que hay es ya para centrar las campañas en ellos ya como delincuentes, como decía Rajoy, como vándalos, ¿no? O sea, ya encasillándolos ahí, fíjate el flaco favor que nos hace al movimiento feminista estigmatizar de esta forma a todos los hombres de la sociedad, ¿no? Todo lo contrario. Y luego un tercer eje que es la punición. Este eje, a lo mejor yo como abogada lo veo más en el día a día, ¿no? Desde 2004, desde que se aprobó la Ley Orgánica de 2004, lo que se ha hecho es agravar las penas. Se agrava, cada vez las penas son más, cada vez más hechos son delitos, cada vez se agravan más las penas, más penas. Pero claro, igual que podemos dudar de que el Estado sea quien nos va a solucionar esto, también podemos dudar de que el derecho penal sea la herramienta para acabar con la violencia machista, cuando es totalmente patriarcal. Y sobre todo porque hay inversión ya en el sistema penal y en las penas, pero falta inversión en las mujeres, que para mí debería ser el eje de un pacto de Estado que va a acabar con la violencia machista, en los recursos que necesitan ellas o que quieren ellas cuando han sufrido violencia machista y los recursos que necesitan para salir hacia adelante, ¿no? Yo considero que tener esa confianza en el derecho penal no nos ayuda, porque lo que vemos en la abogacía en el día a día es todo lo contrario. Lo que vemos es que las mujeres en los juzgados sufren muchísimo, que el proceso judicial para ellas es un segundo infierno, que poner una denuncia en la Guardia Civil o en la policía local cuando no se tiene una formación adecuada para tratarla es una barrera absoluta, y se sabe y se repite y se repite y se repite, pero las denuncias se ponen en la Guardia Civil todavía. Y necesitamos, por una parte, empoderar a los municipios. Como hemos dicho ya, es necesario hacerlo desde abajo arriba, por eso es necesario que se dé presupuesto a los municipios, competencia a los municipios, y porque es al lugar donde acude y donde se va a dar una atención de calidad. Y luego, por otra parte, no voy a decir empoderar, porque yo creo que empoderada estamos ya, hay que darle derechos a las mujeres y reconocer que siempre, si han resistido siempre la violencia machista, ¿no será mejor preguntarles a ellas cómo han resistido y cómo quieren seguir resistiendo? Yo creo que ese sería el primer paso. Y bueno, ya está, si quieren.